Hola, bienvenido a un video más del uso del programa Caesar. Aquí veremos qué debemos realizar para definir un codo o curva en Caesar, así como algunas recomendaciones de buenas prácticas para su modelamiento. Ok, sin más, empecemos. Primero, vamos a ver cómo se define un codo en el programa. Para el programa, un codo queda definido al establecer el elemento que ingresa al codo y el elemento que sale de dicho codo. Otra condición es que el elemento que sale del codo debe estar a continuación del elemento que ingresa al codo. Así, el ángulo del codo queda definido por estos dos elementos. Haré el ejemplo que vemos en pantalla. Cumpliendo con una de las indicaciones mencionadas, aquí se aprecia que el elemento que ingresa al codo es el de nodos 10 a 20 y el elemento que sale del codo es de nodos 20 a 30. También tenemos que el elemento que abandona el codo, es decir, nodo 20 a 30, es consecutivo al elemento de nodo 10-20. Entonces, con los elementos dispuestos de esa manera, el ángulo del codo queda establecido en 90 grados. Vayamos al programa. Bueno, estando aquí, voy a crear un nuevo archivo de trabajo que lo llamaré codos. Mantendré este sistema de unidades en inglés. Bueno, empezaré realizando el modelado de los elementos como tubería. Luego insertaré el codo. Entonces, voy a establecer el elemento de nodo 10 a 20, digamos que tenga una longitud de 4 pies. El diámetro le pondré de 10 pulgadas, el schedule que sea de 40, el material de la tubería que sea a 106 grado B. Estos datos serían suficientes para el modelado, ya que no tenemos la intención de realizar ninguna ejecución de análisis. Entonces, pondré el siguiente elemento a continuación. Nodo 20 a 30. En el eje X pondré 5 pies. Bien. Activamos el icono de nodos para poderlo ver. Ya tenemos nuestro modelo. El primer elemento de nodos 10 a 20 y el segundo elemento de 20 a 30. Ahora pretendo insertar el codo. Consulta. ¿Sobre qué elemento debo habilitar la casilla codo? ¿Hago clic en la casilla codo del elemento que ingresa a codo? ¿O en el elemento que sale de dicho codo? Sabemos que el codo debe estar en el nodo 20, pero este nodo es compartido por dos elementos. Este elemento y este otro elemento. ¿Dónde habilito la casilla codo? Bien, la curvatura del codo siempre está físicamente en el extremo hasta del elemento que ingresa al codo. ¿Cuál es el elemento que ingresa al codo? Este de aquí. ¿Y cuál sería el campo o extremo hasta? Pues este de acá, ya que este primer elemento va desde el nodo 10 hasta el nodo 20. Por tanto, lo correcto es activar la casilla codo sobre el elemento desde donde inicia el codo. Entonces sería sobre el elemento 10 a 20 y activo esta casilla. Esta es la forma como trabaja el programa. ¿Qué más apreciamos? Pues vemos que el radio predeterminado del codo es un codo de radio largo, es decir, 1.5 veces el diámetro nominal de la tubería. Pero este radio puede ser cambiado por cualquier otro valor. Eso ya lo vimos en otro video. ¿Qué más podemos decir? Otra indicación a mencionar es que cuando se especifica un codo se generan automáticamente dos nodos intermedios adicionales, uno en la posición de 0 grados y otro en el punto medio del codo. Si observamos la casilla curva
sobre el nodo 20, notamos justamente que hay dos nodos. El nodo 18, que señala está en la posición de 0 grados, y el nodo 19, que señala un ángulo M. Esto último significa que está en el punto medio del codo, y como el codo es de 90 grados, pues ese punto M será 45 grados. Pero, ¿dónde están estos nodos en el modelo? ¿Por qué no se muestran? En realidad, estos nodos adicionales generados por el programa se muestran en los reportes y gráficas del modelo luego de ejecutar el análisis. Miremos qué sucede entonces. El modelo que acabamos de realizar, vemos que parte del nodo 10 al nodo 20, ese sería el primer elemento, y el segundo elemento iría del nodo 20 a 30. Hemos activado la casilla curva en el primer elemento para que nos genere el codo como vemos en pantalla. Y como el elemento tiene suficiente longitud, adicionalmente nos sobra un tramo recto de tubería en el primer elemento y también un tramo recto de tubería en el segundo elemento. Correcto. ¿Qué es lo que realmente pasa? Tenemos acá en nuestra tubería el punto de inicio, el primer elemento, que es en el nodo 10, en el segundo elemento su punto final, que sería el nodo 30, y el nodo 20 estaría compartido tanto para el primer elemento como para el segundo elemento. Eso es lo que tenemos nosotros modelado y que vemos en nuestro programa. Pero luego de ejecutar el análisis, ¿qué es lo que sucede? Ocurrirá que este nodo 20 que vemos aquí se va a trasladar a otro lugar. ¿A dónde? El nodo 20 va a estar ahora ubicado en el punto final del codo, y esos nodos adicionales se ubicarán en el siguiente lugar. El nodo 18 se ubicará justo donde empieza el codo, y el nodo 19 vimos que tenía la representación de letra M, es decir, estaba en el punto medio del codo. Aparecerá aquí. Esa es la forma como el programa ubica esos nodos adicionales. Entonces el punto final de nuestro primer elemento irá al extremo final del codo y colocará dos nodos adicionales, uno al inicio del codo, porque el punto no está aquí en el nodo 10. Tenemos bastante tubería, por tanto el codo tendría que empezar en este nodo 18, y entre los dos nodos ubica un nodo intermedio, nodo 19, para tener una configuración con 3 puntos. Así, el punto 0 grados del codo está en la línea de soldadura del codo, que es adyacente al elemento recto que ingresa al codo. Cabe recordar que estos puntos también se pueden denotar de la siguiente manera. Este nodo 18, que está en la posición 0 grados, digamos que sería el punto cercano del codo. Este nodo 20 vendría a ser el punto lejano del codo, y el nodo 19 pues el punto medio del codo. Bien, el nodo hasta que ingresa al codo se ubica geométricamente en el punto lejano del codo. ¿Y eso qué quiere decir? Que dicho punto está en la línea de soldadura del codo, que es adyacente al elemento recto que sale del codo. Ustedes pueden ver estos nodos adicionales en el video que realicé para ver algunos resultados de análisis del modelo. Excelente. Continuando con más información acerca de este tema, debemos decir que para generar un codo, el programa establece por defecto que el ángulo total mínimo y máximo permitido para su modelado es de 5 y 95 grados. ¿Qué significa esto? Pues bien, en la imagen que vemos en pantalla tenemos dos tramos de tubería interconectadas por una curva, y cada uno tiene diferentes ángulos de curvado. Entonces, lo que acabamos de decir es que, mirando la primera imagen, el ángulo total mínimo permitido es de 5 grados. Y mirando la imagen inferior, el ángulo máximo permitido para la curva es de 95 grados. Esto es lo que nos quiere decir realmente el programa.
Por tanto, si la geometría del modelado resulta en codos con cierto grado que está fuera del rango de los grados establecidos, ello será considerado como un error y el análisis no podrá ser ejecutado. Veamos unos ejemplos en el programa. Para poder realizar algunos ejemplos, voy a adicionar un tramo de tubería. Me ubico en mi último elemento del modelo y clic en continuar. Para poder representar las imágenes que hemos visto hace un instante, voy a digitar en el campo delta X 32 pulgadas y en el campo de Y 4 pulgadas. Veamos cómo se ve nuestro modelo. Vemos que tenemos dos tramos rectos, pero para poder definir la curva hay que activar en el campo 30 del elemento que ingresa al codo, pues la casilla curva. Ahí está. Muy bien, ya tenemos definido el elemento 20-30 que ingresa a la curva, el elemento siguiente 30-40 que sale de la curva y adicionalmente hemos activado la casilla respectiva. Vemos que justamente se generan esos dos nodos adicionales, un nodo 28 y 29, que ya sabemos que un nodo va a estar en la posición 0 grados y el siguiente nodo en la mitad del ángulo de curvatura. Ok, ahora veamos si nuestra curva es aceptable para el programa, pero antes voy a agregar una restricción a nuestro modelo, digamos en el nodo 10, y colocaré ahí un anclaje. Listo, voy a hacer clic en el comprobador de errores. ¿Qué mensaje nos saldrá? Ajá, nos sale un mensaje del tipo error. Lo que nos indica más o menos es que en la curva sobre el elemento 20 a 30, acuérdense que hemos hecho una curva en el nodo 30 que pertenece justamente a ese elemento, que ese ángulo está dentro de los 3.56 grados del punto final o punto lejano de la curva. Y a continuación nos da algunas pautas de solución. Nos dice que usemos el punto o el extremo lejano de la curva como nodo 30, o que movamos el nodo especificado, es decir el nodo 30, que esté ubicado a más de 5 grados, que se aleje mucho más del extremo del punto final. En resumen, ¿qué quiere decir esto? Pues lo siguiente. Si bien es cierto, se mencionó que el ángulo total mínimo aceptable para una curva dentro del programa es de 5 grados, pues ello también es válido para los nodos intermedios. En esta curva, en el nodo 30, recordar que se nos generó dos nodos adicionales, 28 y 29. ¿Dónde más o menos están esos puntos? Pues están al inicio del codo, en la mitad del codo, y el nodo 30 se ubicará al final del codo. Cuando miramos esta imagen dijimos que el ángulo mínimo del codo debe ser 5 grados. Fíjense en este detalle. Esos 5 grados van desde el inicio del codo, es decir, en la soldadura, hasta el extremo final del codo, o punto cercano del codo y punto lejano del codo. ¿Y qué más decíamos? Que se generaban dos nodos intermedios. Hemos hablado del punto que sería aquí 0 grados y la posición media estaría, digamos, más o menos por aquí. ¿Y qué pasa si yo trazo acá? Significaría que si fuese el punto medio y como todo es 5 grados, pues este punto medio estaría formando un ángulo de curvatura de la mitad de 5, 2.5 grados. Y de este nodo intermedio hasta el nodo final del codo tendría otro 2.5 grados. Estos 5 grados como mínimo también deben cumplirse entre nodo y nodo de un codo. Entonces, en nuestra curva última que acabamos de modelar, lo que está sucediendo es lo siguiente. Veamos nuevamente el mensaje de error.
nos menciona un ángulo de curvatura y nos da algunas opciones. ¿Por qué nos dan estas opciones? Eso es porque esta curva puede ser rescatable. Es decir, que haga un ángulo de curvatura mayor a 5 grados, digamos 10 grados. ¿Y por qué 10 grados? Porque como yo voy a tener nodos intermedios, pues entre él y él, como es la mitad, habrá 5 grados, y de 29 hasta el lado 30 habrá otros 5 grados. Tendríamos como mínimo entonces un ángulo de 10 grados. Esa sería una solución en este caso. ¿Y dónde dice eso? Lo hice más o menos aquí en este último párrafo. Pero previamente nos decía algo como que podríamos mover el nodo 30 al punto lejano. ¿Eso qué podría darse a entender? Si bien es cierto, hemos dicho que en un codo se generan dos nodos adicionales, estos dos nodos los genera el programa. Al final, la curva sería esta. ¿Y qué vemos aquí? Que va del nodo 18 a 20. Pero una curva puedo definirla con dos puntos. Activo la casilla curva y le digo que va del nodo 18 al nodo 19, es un decir, o va del nodo 19 al nodo 20 y formé mi curva. Lo que quiero decir en otras palabras, en este caso el programa nos dice que podríamos tal vez establecer dos nodos simplemente, pero siempre deberíamos tener el punto inicio y un punto final para poder establecer dónde empieza y dónde nace el codo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso, o por lo menos es la indicación que nos quiere dar a entender el programa. Vamos a nuestro nodo 30. Vemos que tenemos estos dos nodos. ¿De quién podríamos prescindir? Pues como ya sabemos, el nodo 30 se ubica en un extremo del codo, en el extremo lejano, pues el otro nodo sería el nodo en la posición 0,28. Con ese caso, para no particionar más el codo, si vale el término, puedo establecer que vaya de frente desde el nodo 28 hasta el nodo 30 y toda esa curva tenga un barrido mínimo 5 grados. ¿Y eso cómo lo consigo? Pues eliminando este nodo adicional. Y ya tendría solamente dos nodos de 28 a 30. Veamos qué sucede entonces cuando realizo la comprobación del error. Bien, ya no nos aparece este error. Eso quiere decir que la curva completa sí cumple el valor mínimo establecido, que es de 5 grados. Quiere decir que esta curva que hemos modelado tiene más de 5 grados. ¿Y por qué no salía ese mensaje de error? ¿O qué quiere decir ese ángulo mostrado? Voy a volver a ingresar manualmente el punto M y el nodo 29 para ver nuevamente ese mensaje de error. Bien, este ángulo que figura aquí realmente es el ángulo entre el nodo 28 y el nodo 29, o también entre el nodo 29 o nodo 30. En otras palabras, este ángulo sería la mitad del ángulo real de la curva. Por tanto, podría decirse que nuestra curva en realidad tiene un ángulo de 7.12 grados. Y por eso es que cuando elimino el nodo adicional, nuestra comprobación de error indica que el modelo es aceptable, porque es mayor que 5 grados, que es el mínimo establecido para el programa. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si a este elemento ya yo le pongo 2 pulgadas? Pues creo que ya es obvio, con lo que acabamos de mencionar, que este ángulo no estaría dentro de los 5 grados. Y si vemos el mensaje o lo leemos, de frente nos dice que el ángulo sobre el elemento 20-30 es de 3.58 grados. Y lo único que nos dice es que deberíamos cumplir la condición que ese ángulo esté entre 5 y 95. Este ángulo aquí sí es el ángulo total de la curva, razón por la cual ya no nos da ningún mensaje o alternativa de solución como nos lo dio anteriormente. ¿Y por qué? Porque si este es el ángulo total, imagínense la mitad, el punto medio. Entonces el mensaje es claro y directo. El ángulo que tenemos de curvatura en ese punto está fuera del valor mínimo establecido. Lo que se está mencionando, ustedes lo pueden verificar mediante cálculos simples. Ok,
hemos visto lo que es para el ángulo mínimo. ¿Y cómo sería para el ángulo máximo? Entonces, para este mismo elemento voy a cambiar algunos datos aquí. Diremos ahora que este delta X sea menos 2 pulgadas y delta Y sea 36 pulgadas. Veamos cómo se ve nuestro modelo. Y una vez más hacemos la comprobación de errores. Perfecto. No hay nada por corregir. El modelo es aceptable. Eso se presume que nuestro ángulo no supera el ángulo máximo permitido, que es de 95 grados. Ahora voy a hacer lo que baje un poco más. Para ello voy a poner en el delta X menos 4 pulgadas. Veamos qué sucede aquí. Pues nos dice que sobre el elemento 20-30 hay un ángulo de 96.36 grados. Eso quiere decir que hemos superado el valor máximo permitido, que es de 95 grados. Y habría que corregirlo. Así es como podemos verificar si nuestro modelado de curva es aceptable para el programa y las correcciones que deberíamos hacer si fuese necesaria. Continuando, ahora veremos cómo podremos definir un codo que tiene diferente espesor al de los demás o al del sistema de tuberías. Digamos que este codo que está en el nodo 20 tiene un espesor diferente. ¿Cómo definimos eso? Pues ingresamos al campo curva de ese nodo, definimos su espesor en este campo, espesor del fitting, y ahí colocamos su espesor real. Digamos que este es un codo de Schedule 80. Su espesor es de 0.594 pulgadas. Recordar que nosotros hemos definido que la tubería es de Schedule 40. Y aquí estamos poniendo un codo que es de Schedule 80. Y con ello, ¿qué ocurre? Cuando establecemos el espesor para un codo determinado, el programa solo cambia el espesor de este, es decir, del codo que está en el nodo 20. El espesor de cualquier tubería recta antes o después del codo no se ve afectado. El espesor indicado aplica solo para el codo actual y no se repite en los codos posteriores en el modelo. Este campo está vacío en el nodo 30. Entonces, el codo en el nodo 20 tiene un grosor mayor que la pared de la tubería asociada a este. Dicha tubería, como vemos, tiene un espesor de 0.365 pulgadas. Ahora veamos cómo generar un codo curva de 180 grados con dos codos de 90 grados. Antes de ello, permíteme hacer un modelo parecido a lo que acabamos de indicar. Voy a hacer que esta tubería apunte hacia la dirección de abajo y que esté en posición vertical. Y que sea de una longitud de 4 pies. Listo, tenemos una configuración simétrica y acá curva en el nodo 20 o codo o curva en el nodo 30. Esto se asemeja a la imagen que vemos aquí. Haciendo un poco de teoría, ya sabemos qué es lo que ocurre en nuestro modelo. Tendremos el nodo 10 ubicado en esa posición, el nodo 20 en el modelo se vería en ese lugar, pero cuando se ejecute el análisis, el nodo 20 realmente estará en el tramo lejano del codo y se adicionarán nodos adicionales. Aparecerá el nodo 18 en la costura de soldadura y en el punto intermedio nodo 19. Similarmente, tendremos el nodo 40, el nodo 30 que inicia en ese elemento, que es 30 y 40, y en el nodo 30, ¿qué pasará? Pues el nodo 30 se trasladará al punto lejano del codo, a esta ubicación, y se adicionarán nodos adicionales, el nodo 28 y el nodo 29 en el punto medio de la curva. ¿Correcto? Vamos al programa.
Ahí tenemos, lo que acabamos de decir es que tenemos el nodo 20 y ahí hay una curva y están estos nodos adicionales 18 y 19, y en el siguiente elemento, olvidé que lo había borrado, lo voy a agregar, el nodo intermedio, el nodo 29. Antes de generar ese codo de 180 grados, en el cual no debería haber este tramo recto de tubería, quiero comentarles algo. Al inicio hemos dicho que para que un codo esté definido, entre otras cosas, los elementos que ingresan al codo y que salen del codo deben estar consecutivamente, es decir, deben estar seguidos. ¿Qué pasa si no están seguidos? Veamos. Primero permítame borrar las curvas por un momento. Bien, tendríamos los elementos dispuestos de esta manera. Si por alguna error, omisión o forma de trabajar o modelar no tengo este elemento por un instante, me quedaría de esta manera. Primer elemento y segundo elemento. Entonces yo me quedé aquí y de alguna manera dije, me falta completar este tramo. Pues bien, como yo conozco el manejo del programa, diré, voy a agregarles ese elemento que falta, que estoy sobre el último elemento, 30-40. Pongo continuar, el programa me bota el siguiente nodo, 40 y 50, porque el último nodo es el nodo 40. Y como ya sé renombrar, pues pondré 20 y 30. Pondré 5 pies en el eje X. Ahí está, apareció. Ya tenemos pues el elemento 10-20, 20-30, 30-40. ¿Y qué nos faltan 2 horas para completar lo que acabamos de realizar hace un instante? Pues nos faltan las curvas o codos en estos extremos. Ok, con lo que acabamos de aprender, entonces me posiciono en el elemento que ingresaría al codo, 10-20, y activo la casilla curva. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no aparece el codo? Si he hecho bien mi modelo. 10-20, 20-30, 30-40. Resulta que si bien es cierto, visiblemente podemos apreciar que nuestra geometría está modelada, ocurre que los elementos que van a formar el nodo 20 no están consecutivos, pero yo los veo ahí. Sí, pareciera que estuviesen consecutivos, pero lo cual no es cierto. Lo puedo verificar. Ubicámonos en el primer elemento y veamos cuál es el siguiente elemento. Acá estoy en el nodo 10-20, siguiente elemento. ¿Qué nos dice? Que el siguiente elemento no es del nodo 20-30, sino del 30 y 40. ¿Y cuál sería el siguiente elemento? Recién el 20-30. Cuando hacemos un modelado aparecen hojas de cálculo y estas hojas están en un orden establecido según como vayamos avanzando nuestro modelo. Entonces el orden de las hojas, como hemos realizado nuestro modelo último, nos dice que nuestro primer elemento es el nodo 10-20, pero que el siguiente elemento es 30 y 40, es decir, si yo quería hacer un codo aquí, ya no tengo el nodo 20-30 inmediatamente. Por eso no nos aparece el codo. Si yo borrase este elemento, ahí sí, este elemento sería el último, porque ya borré el último actual. Y con ello sí aparecería el codo. Miren. Borro el último elemento 30 y 40, y como solo me va a quedar el elemento 20-30, ya debería aparecer el codo. ¿Por qué? Porque la casilla siempre estuvo activa, solo que no mostraba porque el elemento no era consecutivo. Entonces, continuando, voy a agregar el elemento 30-40 con 4 pies hacia la parte inferior. No aparece nada y le voy a activar en este elemento la casilla curva. Listo. ¿Qué más? ¿Qué pasa si agrando la curva lo suficiente? Este radio puedo modificarlo. Digamos que le pongo 20 pulgadas. Estoy en el nodo 30.
Ahí está la figura. ¿Puedo seguir agrandando? Supongo que sí. 40. Ahí está la curva. Pero cada vez voy viendo que me voy acercando más y el tramo recto de tubería que era más grande se va achicando acá también. ¿Qué pasa si le pongo, digamos, 80? ¿Qué pasa con nuestro sistema? Se ha deformado. ¿Y esto por qué? Porque es inapropiado el colocar una curva de radio 80 pulgadas a esa distancia. Es imposible que exista esa geometría. No podemos colocar en ese tramo. Entonces, también debemos tener cuidado en eso, que vayamos a poner un radio demasiado excesivo y que no se pueda incorporar en el modelo, o que geométricamente sea imposible realizarlo. Dejémoslos con el radio largo. Ok, ahí está. Muy bien, ahora sí, pasemos a generar el codo o curva de 180 grados con solamente dos codos de 90 grados. Es decir, no quiero que exista tubería intermedio. Lo que vamos a modelar es lo siguiente: un codo de 180 grados con el uso de dos codos. Como estamos teniendo una tubería de 10 pulgadas, el radio largo para esos codos será de 15 pulgadas. ¿Cómo se modela ello? Lo que se debe hacer es separar los dos tramos de tubería por los dos codos de 90 grados a una distancia igual a 2 veces el radio de curvatura del codo. El radio de la curvatura del codo es de 15 pulgadas. Por lo tanto, si yo quiero unir accesorio con accesorio, lo que tengo que hacer es poner 30 pulgadas. Y eso es lo que vamos a realizar en el programa. Para que se aprecie un poco mejor, voy a adicionar primero un tramo de tubería. Me posiciono en el último elemento, pongo continuar. Digamos que en X pondré 3 pies. En realidad no me interesa mucho. A partir de aquí voy a modelar la imagen que acabamos de ver hace un instante. Entonces agregaré el siguiente elemento. Pondré en Y 4 pies. Listo, ya tengo el tramo en vertical. Ahora pondré en el nodo 60-70 30 pulgadas. Y un último elemento. Pondré en Y 4 pies. Listo. ¿Qué más debemos hacer? Pues simplemente colocar las curvas en los extremos. Perfecto. Ahí tenemos nuestro codo de 180 grados formado a través de dos accesorios. De forma similar podrías unir codo con reducción, codo con una T, es decir, puedes unir sabiendo las dimensiones que tienen dichos accesorios. Vamos a aprovechar esta configuración para hacer un comparativo entre este último modelado que hemos hecho con este lado de la caja de la izquierda. Voy a hacer una comprobación de errores para ver si este modelado está correcto. Pero antes de ello voy a eliminar este tramo de tubería que solamente me sirvió como una especie de guía. Ahora sí, voy a ejecutar el comprobador de errores. Perfecto, no tenemos ningún mensaje de error ni de advertencia. Hagamos unos comentarios al respecto sobre la curva de 180 grados que acabamos de modelar. Este codo tiene una distancia de 15 pulgadas y en el otro lado también tenemos el otro codo con una separación de 15 pulgadas, que cuando los junte formarán la distancia total de 30 pulgadas, que es la distancia que hemos utilizado en nuestro modelo. ¿Qué sucedería en esta primera parte? Pues dijimos que el primer elemento va del nodo 50 al nodo 60, pero cuando ya generemos la curva, ese nodo 60 aparecerá en el extremo lejano de este primer codo, y los nodos adicionales 58 y el nodo 59. De forma similar, en la otra parte tendríamos el elemento que va del nodo 70 al nodo 80. Obviamente el nodo 70 estaría aquí, pero cuando se ejecute el análisis, ese nodo 70 se trasladará a esta posición
que es el punto lejano de este codo, y aparecerán el nodo 68 y en el punto medio el nodo 69. De esta manera hace la diferencia donde inicia el codo o donde termina el tramo de tubería. Bien, lo he querido analizar de manera separada. Pero ¿qué pasa si yo los junto? Lo que va a ocurrir es que en este punto de unión, para formar accesorio con accesorio, se van a superponer estos dos nodos. En el programa, cada punto debe tener un solo número de nodo. ¿Cuál prevalecerá? Entonces, el nodo que va a prevalecer será el que nosotros hemos colocado durante nuestro modelo. ¿Qué nodos hemos usado en nuestro modelo? Hemos usado los nodos que están de color rojo, el nodo 50, 60, 70, 80. Los nodos de color azul son los nodos que ha puesto el programa. Entonces, el nodo que va a prevalecer al unirse a este punto va a ser el nodo 60. Es decir, cuando se genere esta curva, el programa no va a adicionar el punto cercano de este codo o punto 0. ¿Por qué? Porque en este punto ya está definido un número de nodo o ya existe. Este nodo 60 sería como el punto cercano de este codo o el punto de posición 0 grado para este codo. En otras palabras, el nodo 60 será por un lado el punto lejano de este codo y a la vez el punto cercano de este codo. Entonces, ¿qué creen que va a aparecer en la hoja de cálculo para este codo ubicado en el nodo 70? Es que solamente el programa adicione el nodo 69. Veamos si eso es cierto en el programa. En este punto habrá dos nodos adicionales y en este punto solo un nodo. Nodo 60 aparecen efectivamente 59 y 58 y en el nodo 70 aparece solamente en el punto medio como nodo 69. Esa sería la forma correcta de modelar accesorio con accesorio y ver si hay un nodo compartido tanto para el punto lejano como para el punto cercano de un codo. Ok, excelente, eso sería todo. Sin embargo, ¿qué pasa si inicialmente durante el modelado teníamos esta configuración, pero después resulta que en nuestro proyecto nos dijeron que ya no era necesario un tramo de tubería y se requiere ahora que sea accesorio con accesorio? Pues muchos diremos, de 20 a 30 tengo 5 pies de longitud, pero debería tener ¿cuánto para poner accesorio con accesorio? Pues 30 pulgadas. Con lo cual se supondría que solamente bastaría con modificar esa dimensión y pondría 30 pulgadas. Y efectivamente, ahí está. Tenemos de forma visible nuestro modelo similar al del lado derecho. Pero veamos qué pasa en los puntos nodos de la curva. En el nodo 20 están los nodos 18 y 19 como nodos adicionales. Y en el punto o nodo 30 tenemos dos nodos adicionales. Sin embargo, en este modelo de la derecha, el mismo extremo de forma similar solamente figura un nodo. Veamos qué pasa cuando hacemos el comprobador de error. ¿Qué mensaje nos indica? Un mensaje del tipo error. Y no se va a poder ejecutar el análisis, si es que fuese el caso. ¿Y qué dice si leemos el mensaje? El nodo 20 ya existe en el punto cercano del codo que está sobre el elemento de 20 a 30, es decir, en el nodo 30. Y dice además que no debemos intentar reespecificar, pues nos está diciendo que este nodo ya está aquí en el punto cercano de este codo, ya existe, y que no debemos poner otro nodo. Entonces, para que nuestro modelo esté bien, bastaría con borrar esas indicaciones y veamos qué sucede. Ok, ya no tenemos ningún mensaje de error. Bastaba con simplemente borrar ese nodo en la posición 0 y... ¿por qué estaba ese nodo ahí? Cuando tuvimos nuestro modelo era con un tramo de tubería recto. Pues en ese tramo de tubería sí era necesario colocar en el punto cercano de ese codo
en la posición 0 grados y el nodo 28 para poder diferenciar el tramo de tubería. Recuerden que aquí esta longitud era de 5 pies. Ahí había un tramo de tubería. Entonces sí era necesario para poder indicar dónde empezaba el codo. Pero ahora ya no es necesario. ¿Cómo pude haber corregido también ese error? Pues lo dejábamos todo al programa. Acá nuevamente teníamos 30 pulgadas. Podríamos haber anulado todas las curvas. O si ya sabíamos que en una curva determinada hay el error, íbamos de frente a esa curva. Entonces poníamos todos los elementos como tuberías rectas y nuevamente activábamos las curvas. Sería en este elemento para que el programa solito redefina los nodos. Y vemos que acá, como no había ningún problema, se mantenían los números de nodos, pero en este punto él ya solo corrigió que debería haber un solo nodo. Entonces nosotros ya no tuvimos nada que borrar acá. Ya no nos aparece el mensaje de error. Excelente. Y así hemos comentado con un poco más de detalle sobre la forma de cómo se definen los codos y algunas pautas para su modelamiento. Espero les haya gustado este tema. Gracias por mirar.